Gracias por estar con nosotros en Tomando el Rumbo. Aquí estamos, aquí seguimos frente a ustedes. Rocío Salcedo, Víctor Félix y este servidor Hansel García. En este momento tenemos contenido de eso que nos mueven a nuestra responsabilidad social como medio. En el día de ayer se estuvo conmemorando lo que se conoce como el acoso escolar o el bullying escolar, que es un término que se utiliza de manera social. Y para hablar de este tema, tenemos vía telefónica a la psicóloga estudiantil Rosa Díaz para definir mucho más de esto y obviamente compartir con nuestros escuchas por qué se celebra este día y qué tan importante es para la sociedad dominicana. Hola Rosa, buenas tardes, bienvenida a Tomando el Rumbo. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Conversamos con usted, Rocío Salcedo, Víctor Félix y Hansel García. Bien, muchísimas tardes, gracias. ¿Nos escucha? Sí, le escucho bien. Ok. ¿Cuándo podemos definir o conocer, mejor dicho, que nuestros niños están siendo víctimas de acoso escolar? ¿Como padres o como docentes? Desde las dos vías, porque cuando el niño está en el colegio, está bajo la tutela del docente. Bueno, quien primero se da cuenta por lo regular en el ambiente escolar es el maestro, porque es la persona adulta que está directamente en contacto con el niño y es en el primer escenario donde se da el caso de acoso escolar o bullying, como últimamente se le reconoce. Entonces, regularmente es un estudiante que cambia su comportamiento, que era un niño alegre, una niña alegre, espontánea, y de repente cambia la actitud, se torna un poco temeroso, tímido, rezagado en sus labores escolares, y eso puede ser un indicador de que algo pudiera estar pasando. Licenciada, cuando yo era niño, hace ya unos añitos. Qué memoria, profesor. Hace unos Pero añitos. bastante. Nosotros, cuando Eso llegábamos es bullying. con esta... Eso es bullying, Eso es bullying, profesor. eso es bullying. Cuando nosotros llegábamos a nuestras casas y nos quejábamos de cualquier maltrato de otros niños por nuestra imagen, por nuestra forma, por nuestra pelada, o porque era nuestro color de piel, o sencillamente porque teníamos un defecto físico, o simplemente por necedades de otros niños, los papás decían, eso son cosas de muchachos. Sí. ¿Cuándo empezó a decirse o a impactar o darnos cuenta nosotros en la sociedad dominicana, básicamente, cuándo son cosas de muchachos y cuándo entonces es un problema de conducta que puede afectar la psicología del niño? Mira, sí, como tú dices, el relajo entre muchachos y como cosas de muchachos es algo que se ha dado probablemente desde que la escuela se formó. Porque al haber niños en contacto uno con otro, cada uno con su formación y su estilo, pues obviamente todos ahí juntos en ese conglomerado, pues se presta para el relajo. Una cosa es un relajo de un día por una pelada, como tú pones el ejemplo, y otra cosa es una intimidación constante e incluso creciente, que empieza ya no solamente una cosa de que un amiguito a otro amiguito le dijo una cosa, le dijo un insulto y el otro amiguito le respondió. Nosotros los psicólogos le llamamos a eso una socialización inadecuada, un uno a uno. Yo te dije una cosa y tú me dijiste otra cosa. Somos de edades semejantes, pues eso pasa como una socialización inadecuada. Solamente hasta ahí. Ahora, cuando ya se torna en acoso, bullying o intimidación, cuando eso se da hoy y se da mañana, y hoy yo te dije un insulto y mañana vengo con otro, y se va acrecentando, pero no solamente que se va acrecentando, sino que yo también ando buscando más público, yo me torno más fuerte y tú te sientes más intimidado y más débil.
Entonces ya ahí la cosa torna y pudiéramos estar hablando de que realmente se está dando un acoso. O sea, para que sea acoso se tiene que encontrar una víctima, alguien que se sienta intimidado, y un victimario que es el que se siente fortalecido, por así decirlo. Así es, o sea, doctora, perdóname, Rocío, yo puedo colegir que si hay un relajo frente al niño o frente al adulto y él no se da por aludido, si no le molesta, no es bullying. No es bullying. Ok. Es un conflicto entre ellos del momento. No, relajo. Sí. Claro, es un relajo inadecuado. En este momento hay muchos padres que están pasando por esa situación con sus hijos, están recibiendo ataques o bullying en la escuela. ¿Cuál es la actitud que debe tomar el padre? ¿Qué puede hacer el padre para evitar? Porque hay muchos niños que cambian la actitud, como usted lo mencionó al principio, pero no quieren volver a la escuela. Pero tampoco la escuela dice absolutamente nada. O sea, ni los padres del niño tampoco. ¿Cuál es el manejo de un padre que tiene su hijo en esta situación? Lo primero que yo recomendaría es que se acerque al orientador del colegio o a la maestra del colegio o escuela para determinar la realidad del asunto, de que para constatar que realmente no sea una exageración de parte del niño, encontrar que realmente hay una situación. Por lo general, cuando se confirma la situación, hay un victimario que probablemente esté pasando o atravesando por una situación familiar que es la que le permite que se desarrolle ese entorno y hace que ese niño venga a agredir a los demás al colegio o a la escuela. Entonces, por lo general, tú tienes que acercarte al colegio o la escuela. Supongamos que ese padre se acerca al colegio o a la escuela y no obtiene una respuesta, mi recomendación es cambio de colegio. Pero yo llevaría a mi hijo al psicólogo. ¿Por qué? Porque también, ¿qué tiene mi hijo que ha sido la víctima? Si hay otros 57 niños dentro del salón, ¿qué encontró ese victimario en mi hijo para que se convierta en víctima? Es importante que nosotros, los padres, reforcemos a nuestros hijos, no que lo hagamos más víctima. Interesante. Claro. Que lo empoderemos, usando ese término tan popular últimamente, que lo empoderemos en que él no es más que tú o ella no es más que tú, ustedes son iguales. Doctora, ¿puede ser que el niño que está acostumbrado a hacer este tipo de bullying, porque él, como dicen popularmente, es el rococó de la escuela o del curso? El rococó. Sí, ¿puede ser expulsado y le afectaría psicológicamente? Bueno, según las reglas del Ministerio de Educación, tú no puedes desvincular un estudiante con un año escolar en curso, porque le afectaría y pudiera incluso repetir el curso. Entonces, como los niños tienen derecho, uno tampoco puede hacer eso. Sin embargo, esa escuela o colegio sí puede mandar a buscar los padres de ese estudiante y hacer que lo lleven a una ayuda psicológica para que ese estudiante deje esas conductas. La mayoría de casos, no digo que todas, la mayoría de casos, los padres están en la disposición de colaborar. Uh-huh. En aquellos casos donde aparece que los padres no quieren colaborar, probablemente es porque los padres, a su vez, sean unos acosadores de su hijo y que su hijo es el que haya aprendido estas conductas agresivas hacia los demás. Pero en la mayoría de los casos, pues ellos se muestran colaboradores y colaboran con los centros para que su hijo no sea expulsado, porque nadie quiere que le retiren a su hijo del centro. Pero cuando se acabe ese año escolar, si el niño no mejora o la niña no mejora esas conductas, sí se puede desvincular y referirlo a otra escuela. Licenciada, ¿y cuando el acosador es el profesor?
o una figura de autoridad dentro de la escuela. De hecho, una oyente que siempre nos brinda su sintonía me hace la siguiente pregunta y nos habla de ciertas historias de acoso de profesores hacia estudiantes. Bueno, mira, la verdad es que eso, entiendo, sería acoso y como está dentro de la escuela, sería acoso escolar. Sin embargo, ya ahí yo entiendo que no sería el mencionado bullying. Ahí estaríamos hablando de una persona que está cometiendo incluso un delito, porque un adulto no sale con un menor de edad, con un niño. O sea, Ni cuando es del físicamente, adulto al niño pasa de acoso a abuso. claro, ya pasa abuso. Oh, claro. Cuando quien lo ejerce es un mayor frente al niño. Es una persona adulta que está contra un niño. Es una agresión física, pues es abuso. Si es una agresión verbal, sigue siendo abuso. Ok. Bueno, estamos conversando con la licenciada Rosa Díaz. La licenciada Díaz es psicóloga. Estamos conversando acerca del acoso escolar, que de hecho esta semana se conmemora, se observa el día de esta conducta. Sí, doctora, ¿usted maneja o hay una estadística del tema de bullying aquí en República Dominicana? Sobre todo en las escuelas públicas. Bueno, sí, ahí sí. se hace mucho bullying. La Ahí se verdad resuelve es fácil que con el si te da, dale. Ay, no. No, en mi época los bullying se resolvía en recreo y a la salida. Ay, pero Dios. ya no debe ser así, ¿no? ¿Verdad? Pero eso A no la era salida bullying. y el recreo. Eso eran cosas de muchachos. No. Sí, ya no es lo mismo. O sea, ¿hay una estadística aproximadamente de este tipo de casos de bullying en República Dominicana, doctora? la verdad es que lo desconozco, pero no creo que eso se haya censado per se. No está dentro de los intereses. Parece que los indicadores no están dentro de los intereses. Señora Rosa, cuando un niño es víctima de bullying escolar, asumo, y usted me dirá si estoy en lo cierto o no, hay que intervenir al que es víctima, pero también al victimario, ¿no? Definitivamente. La víctima, para que deje de ser víctima, para que se empodere y para que se No vamos a la salida. minimice, vamos a decir así, porque al final de cuentas es un otro niño. No es que puede tanto contra ti. Ustedes están en el mismo curso. Ustedes son del mismo tamaño. Bueno, Sin embargo, al victimario, perdón, a la víctima, el abusador, pues tú tienes que tratarlo para que generar empatía, para que aprenda que esa no es una manera adecuada de socializar y olvide esas formas o cambie, modifique esas formas por otras más asertivas, más socialmente aceptables. bueno, cuando hablamos de este bullying, uno en la víctima dice, puede haber un tema de autoestima, puede haber un tema de sentirte fuerte, pero sin embargo, en el caso del victimario, ¿cuáles temas de conducta? Del abusador. ¿Cuáles no, es niño. Bueno, sí, victimario. porque ya Si es abusador mayor se abusador. refería más adulto. ¿Cuáles temas de conducta podrían estar quizá gravitando en esa cabecita que se divierte con hacerle hacer bullying travesura. Por lo general, un ambiente de hogar violento. al otro? Totalmente. Muy bien. Recomendaciones, Porque son conductas licenciada. aprendidas, porque Sí. estamos hablando de niños. Sí, sí. Ok. Recomendaciones, licenciada. Que las maestras, los maestros deben estar pendientes no solamente a la parte académica, sino también a la parte de socialización de sus estudiantes. Y si ven alguna conducta inapropiada, pues dar la voz de alerta a el orientador de esa escuela o de ese colegio. A los padres, mantener una comunicación abierta con sus hijos para estar pendiente de su rendimiento académico, claro que sí, pero también de cómo se sienten, cómo socializan con sus compañeros de aula y con sus maestros. Con una comunicación abierta, siempre habrá fluidez y podrán socializar de una manera asertiva, que es lo que se espera y es parte del aprendizaje
de los estudiantes dentro del entorno escolar. Muchísimas gracias, licenciada. Gracias. Siempre a la orden. Estuvimos hablando con Rosa Díaz, la licenciada Rosa Díaz es psicóloga estudiantil. Hablábamos sobre el acoso callejero. Gracias por estar con nosotros. Rocío, Víctor, despídanse de su audiencia. Para mí, como siempre, es un placer compartir con todos ustedes, así que hasta la próxima. ¿Cuándo vuelve? Cuando ustedes me inviten. Bueno, gracias. Bueno, Don mañana, Víctor. mañana que vamos para el Carrizo con él. Así, Ay, Dios, don ya, Víctor. Eso está pendiente. Agradecerle siempre, Siempre su oportuno a su- bateo emergente. siempre aquí a su en este disposición. programa. Bueno, a ustedes, amigos oyentes, gracias por estar con nosotros. Mañana regresa Tomando el Rumbo a partir de las 3 de la tarde por aquí por Rumba 98.5.